¿Qué tal, amigos de A las 10 de la noche? Sean bienvenidos a otro episodio. Muchísimas gracias de verdad por estar apoyando este proyecto. Estamos muy contentos de todo lo que hemos estado logrando con todos los capítulos y de verdad agradecerles el apoyo que han estado mostrando a través de las redes sociales. Iniciamos este capítulo muy interesante y es que hoy nos acompaña alguien que nos va a estar platicando pues de dualidades, de música y sobre todo de cultura, que es lo que nos interesa aquí en A las 10 de la noche. Sé bienvenido, Carlos Shaddai Pensado Montejo. Así es, Miguel. Muchas gracias por este espacio y sobre todo felicitar a tu equipo de producción también que pueden hacer algo así pequeño pero que puede tener un impacto y eso es increíble. Pues bueno, para quienes aún no te conocen o no te conocemos, pues vamos a ir empezando esta plática porque pues sí traes por ahí un proyecto bastante ambicioso y que está chido, ¿no? Que hayan ese tipo de cosas o esas intenciones, claro, de atraer un poquito más de lo que no hay aquí en el estado, ¿no? Platícanos un poquito de ti, así a grandes rasgos. Sí, ¿Quién es Carlos Shaddai? Pues mira, soy originario de aquí de Villahermosa, aquí vivo en Ixtacomitán, aquí cerquita. Pues actualmente pues, soy violinista, estudio la licenciatura en ejecución de instrumentos orquestales con especialidad en violín en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ahí en Jalapa, Veracruz. Ahí está la sede ahí está la escuela y bueno, te puedo decir que el hecho de tocar un instrumento me ha abierto muchos panoramas y sobre todo visualizar muchas cosas que a veces uno cuando está en su lugar pues donde nació no encuentra, se puede decir, algunas referencias o no encuentra algún horizonte más amplio, ¿no? Entonces, y siempre pasa, ¿no? Que cuando sales de tu casa, sobre todo de tu estado a otra ciudad, a otro país, te das cuenta de muchas cosas. Entonces, a raíz de eso, ves cosas que te llevan a pensar, oye, ¿y por qué no hacer esto, no? ¿Por qué si esto falta de donde yo, o sea, carece de donde uno es, por qué no hacer y poder, pues aportar algo, ¿no? Sobre todo un granito de arena en cuestión de eso. Y pues no, entonces esa fue como que la decisión también del hecho de involucrarme en este arte, de tocar un instrumento, el arte de la música. Y pues la música te enseña muchísimo, a tal grado de que sobre todo lo ocupes para compartir lo que es, ¿sí? Entonces el tocar un instrumento, al final de cuentas alguien te va a escuchar, ¿sí? Alguien te va a ver, ¿sí? Alguien va a opinar. Entonces eso conlleva de que también tengas una responsabilidad, ¿no? Uno como artista, como músico, tenga una responsabilidad de prepararte, de dar algo que vas a ofrecer, de dar lo mejor posible o más bien lo mejor, ¿sí? También hasta donde estén tus capacidades, ¿no? Entonces eso pues me llevó prácticamente a emigrar porque aunque empecé una formación aquí en este ámbito, me da tristeza decir que pues prácticamente aquí en Villahermosa, en Tabasco, a veces se carece muchas de esas herramientas profesionales que uno tiene. Y eso no solo en el ámbito quizá musical, ¿no? O en el ámbito artístico, ¿no? En otros ámbitos también, en otras áreas como la ciencia, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, pues soy actualmente acabo de terminar el tercer año de licenciatura. Me faltan 2 años más, 2 y medio ya con titulación. Y radico allá y pues en vacaciones trato de estar acá para llevar a cabo un proyecto que inicia, que es la Orquesta Filarmónica de Tabasco. Entonces lo iniciamos hace 3 años, en 2021, me acuerdo, marzo de 2021. La idea surgió precisamente a raíz de la pandemia. Eso te iba a decir, justo sí, en plena pandemia nació el proyecto. Ahí pues sabes que ya cuando uno está involucrado como artista, pues en esta cuestión del arte, pues como te decía anteriormente, ¿no? Un músico, hay una definición que te dice, me han preguntado, oye, ¿cómo defines qué es un músico, no? Y
Y me acuerdo que en un libro del argentino que es un violista y luego se volvió pues investigador, psicólogo en la cuestión de la disciplina del arte y la música, Mauricio Weintraub, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en una conferencia, y decía, bueno, la definición de un músico, y él lo define que es una persona que es un artista que tiene la necesidad o el deseo de expresar algo a través de un sonido. Entonces te quedas así como que, bueno, sí, es cierto, ¿no? Al final de cuentas nosotros queremos expresar algo. Cuando tocamos queremos compartir algo, queremos que la gente escuche algo que sea bello, sea sublime, y eso es lo que hace. Y bueno, en la pandemia que nos confinó totalmente, esta época del 2021 y todavía parte del 22 que estábamos saliendo, pues parecía que a todos sobre todo a los músicos, nos ataron de mano, porque imagínate estar acostumbrado a dar conciertos cada 2 semanas, presentarte en varios recintos, estar en prácticas con tus compañeros, con orquesta y todo eso. Y cuando viene el confinamiento te quedas así como que, ¿y ahora qué hago? Yo me gustó mucho en esa, o sea, estar, se puede decir, encerrado. Mucha gente no le gustaba estar encerrado, pero a mí en lo particular me gustó estar encerrado. Porque yo también fui partidario de estar en casa, ¿no? Así como que... Sí, como que era una oportunidad para hacer algo, ¿no? Entonces de ahí sale esa opción, ¿no? Sale el estar con mucho tiempo, se puede decir, libre, aparte que uno practica más, tiene cosas pendientes que hacer y todo eso. Y pues sale esa opción de crear la Orquesta Filarmónica de Tabasco. Y dije, bueno, prácticamente en donde yo estaba, yo toco en la Orquesta Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, que es la orquesta que pertenece al Instituto Superior de Música donde yo estudio. Y dije, pues a ver si podemos hacer algo acá, ¿no? Algo acá con chavos. Yo no conocía, ahorita pues he conocido a muchos músicos extraordinarios también, tabasqueños, y la verdad que te das cuenta de que sí, realmente hay gente que tiene ese ímpetu, ¿no? De hacer y lograr cosas, ¿no? No, pues sí. Está genial esta visión de poder traer lo que tanto te gusta y todo el conocimiento que estás adquiriendo, el poder compartir un poco de eso, ¿no? Con tu tierra o con tu gente. Me interesaría mucho platicar cómo es estudiar música en pandemia, pero antes de eso quisiera que nos fuéramos como que a los inicios. Claro. ¿Cómo nació este gusto o este amor, esta sensibilidad por el arte o por la música en particular? Pues mira, yo recuerdo mi papá, él es originario de Jalapa. Yo recuerdo que cuando era niño, entonces a la edad de 6, 7, 8 años, mi papá tenía instrumentos. Siempre hubo una guitarra en mi casa. O sea, como que eso es lo común, ¿no? En todo, ¿no? Pero mi papá tenía luego instrumentos musicales. O sea, tenía partes de una batería. Me acuerdo que había las maracas. Y pues yo con mis hermanos, somos 3 hermanos, y nos poníamos luego a jugar así, ¿no? A que me acuerdo de ese tiempo Maná y todos esos grupos. Entonces ahí como que nos creíamos, ¿no? Entonces, pero pues eso te digo cuando era niño, pero no teníamos también, o sea, ahí pues era como un juego. O sea, no había como que la inquietud, oye, quiero ser músico, porque normalmente, déjame decirte, Miguel, que a través de la experiencia que he tenido, una persona puede ser músico desde temprana edad, que es lo más recomendable, pero hay 2 caminos. Una, que venga de familia de músicos, ¿sí? Y otra, que el niño pueda ver algo cotidianamente relacionado con la música. Orquestas, grupos, o sea, que en donde el lugar donde radique haya esas cuestiones de que haya actividad artística musical, ¿sí? Entonces, yo no estaba acostumbrado de niño a ir a un teatro y ver una orquesta, porque ¿dónde lo veía aquí? Sí, o sea, sí había, he hecho algunas lecturas y por testimonios ha habido orquestas
pero no era de que vas cada semana a un concierto. O no te llegaron al menos a ti en tu localidad, no llegó esos eventos. Así es. Entonces, pero normalmente o en escuelas, porque actualmente en muchas escuelas de otros estados hay marching band, hay de cuestión de guerra, bandas de guerra y todo eso, que antes también yo tengo entendido que se hacía, o en la escuela que te enseñan el instrumento básico, la flauta dulce o la guitarra, ¿no? Entonces, pero ahí como que pues uno como niño quiere jugar, quiere aprender y todo, ¿no? Y aparte pues no teníamos también los recursos para pagar a algún maestro y no conocíamos a maestros así, ¿no? Entonces uno va creciendo, se va formando y hasta que, bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería Ambiental aquí en el Tecnológico de Villahermosa. Uh-huh. Estuve pues trabajando casi casi 3 a 4 años después, recién salido de la carrera, aquí en lo que antes era la Cernapan, que era la Secretaría de Protección, Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquí del estado. Y bueno, se me dio la oportunidad ahí, pero pues hasta ahí no era como que el que, sí, quiero ser violinista, quiero tocar en una orquesta, no. Entonces, eso se dio a raíz de que un día, o sea, ya estando grande, y me encuentro, yo ya había tenido contacto con escuchar el violín, por ejemplo, pero yo no sabía que así se llamaba, o sea, sabía que era un instrumento, yo hasta le decía, parecía una guitarrita chiquita, ¿no? Porque en la iglesia donde yo asisto, un amigo tocó el violín y yo dije, oye, qué bonito, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? Como que eran los primeros acercamientos así a grandes rasgos, pero ya hasta que un día en el Festival Ceiba 2015, me acuerdo, llegó un violinista francés, Padin Tijik, a la Catedral de Tabasco y vi la publicidad en las calles y sobre todo en el internet y fui, no, y yo cuando tocó, y recuerdo que tocó piezas de Bach, tocó unas piezas de Isai, tocó Paganini, tocó unas sonatas igual preciosas que ya las conozco afortunadamente. En ese momento desconocías las piezas. No, yo no sabía que estaba tocando. O sea, realmente yo no sabía que estaba tocando, pero se escuchaba muy padre. Tanto de que yo quedé impactado. Y la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿cómo puede crear una sonoridad así en 4 cuerdas? Porque hasta eso yo me senté hasta el frente y lo tenía como a 1,5 metros. Órale. O sea, eso me acuerdo que llegué temprano y lo tenía como a 1,5 metros a él. Y él hace cuenta que salió, tocó, él no habló nada. Él nada más llegó a lo que era a tocar. Entonces y entonces ahí empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? O sea, de que ¿cómo es posible que pueda generar esa sonoridad? Y fue ahí que dije, yo me gustaría estudiar ese instrumento, o sea, a ver. Y entonces empecé a buscar algunas escuelas aquí. En aquel tiempo me acuerdo que había lo que era el proyecto Esperanza Azteca, que fue el 2015-2016. Pero pues yo ya tenía 26, 27 años. Entonces no me aceptaron. Me dijeron que por la edad, que esto, que lo otro. Y pues yo todavía les dije, oye, pues yo tengo ganas de aprender, ¿no? Denme chance. No, pero es que es para prácticamente para niños, adolescentes, hasta 17, 18 años. Bueno, entonces ahí como que dije, pues yo creo que esto se ha de empezar más temprano, a temprana edad. Y pues la verdad me sentí así como que sacado de onda, ¿no? Dije, pues a ver, a lo mejor y le pregunto a alguien que enseñe violín y a ver si me puede enseñar, ¿no? Hasta que pues tuve la oportunidad de parte en la iglesia que yo llego, la escuela que yo estudié también en un colegio, había un maestro, el maestro Timoteo Montalegre, que tuve la oportunidad de hablar con él. Y eso fue curioso porque yo lo conocí porque mi papá hizo un arreglo en guitarra, me acuerdo, para la iglesia de los jóvenes, y el maestro
creo que escuchó ese, en alguna parte escuchó el arreglo de mi papá. Mi papá lo hacía con acordes de guitarra y lo cantó. Entonces el maestro lo escuchó y anduvo localizando quién era el autor o el compositor de eso, ¿no? Órale. Entonces, y hasta que dio con mi papá y un día le dice, oiga, Guillermo, mi papá se llama, le dice, Guillermo Pensado, no, sí, es que mire, escuché esto, me gustaría pedirle que lo tocara para que yo lo pudiera orquestar, dice. Y yo, entonces ya mi papá lo tocó y el maestro Timoteo le metió más arreglos, sí, ¿no? le metió para violines, para chelos, para viola, para flauta. Entonces hizo de esa pieza, ¿sí?, una composición para un ensamble de cuerdas. Entonces ahí fue donde le dijo, oye, es que yo tengo un hijo que le gustaría aprender violín y el maestro Timoteo pues es maestro de violín. Y ya fue que hubo ese contacto y me dijo, no, pues ven para que yo te dé clases. Y ahí, no, pues yo entusiasmado, imagínate. Entonces yo ya estaba trabajando. Ajá. Y bueno, y dije, tengo la oportunidad también económica de poder pagar mis clases, porque cuando yo era niño pues no había esos recursos para pagar. Entonces, y dije, no, le voy a echar ganas, ¿no? Y entonces ahí fue como aparte de haber visto a este violinista extraordinario que tocó aquel día, y te digo, yo lo recuerdo el sonido, o sea, eso es lo padre de la música. O sea, dirías que ese concierto te quedó tan grabado que tiempo después seguías recordando las piezas cuando las conociste en tu formación, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que ese día tocó tocó la fuga de Bach, una de las fugas que son muy difíciles, que tocó también parte de la partita 2 de Bach, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de tocar algunas de esas, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo, y si cierro los ojos me acuerdo que estaba con una camisa azul, un pantalón de mezclilla, mis zapatos café, sentado viéndolo. O sea, me acuerdo, él tenía una camisa me acuerdo color como vino así, pantalón oscuro, y su violín, lo recuerdo, ¿no? Entonces por ahí hay unos videos en YouTube también. Y entonces me quedó, y yo dije, no, pues quiero aprender ese instrumento, y se me dio la oportunidad de traer con el maestro Timoteo, y pues él, muy buen violinista, de verdad, para mí es el mejor violinista que hay aquí, te lo puedo decir y asegurar, que hay aquí en Tabasco. Ya lo vamos a traer. Sí, deberían de traerlo. Él es el mejor violinista, te lo aseguro, que hay aquí en el estado de Tabasco. No, pues el maestro Timoteo. Y es un maestro que tiene un carácter también de enseñanza, pasivo, humilde y muy bueno, le gusta ayudar. Su historia igual me la platicó y es muy interesante porque él se formó en Monterrey con maestros donde hablaban otro idioma. Sus maestros eran americanos, europeos. Entonces él no hablaba, él aprendió forzosamente tener que hablar inglés para entenderle lo que decían en la clase. Entonces es muy interesante su historia. Y él les puede platicar de eso. Y la verdad que él me instruyó hasta que iba yo, pues estaba en mi trabajo, ya había salido de la escuela, mi tesis, entonces cuando yo practicaba pues era en las noches. Uh-huh. Entonces ahí agarraba entusiasmo, pero muchas veces me frustraba también, porque el violín sí es un instrumento, a veces me pregunto, ¿y es difícil de tocar? Sí, es difícil de tocar, pero ya cuando una vez le agarras el hilo, o sea, le agarras, trabajas la técnica y todo eso, se vuelve algo que se va mejorando cada vez. Pero sí he escuchado hasta de músicos que de repente experimentan con varios instrumentos que dicen que es de los más difíciles de empezar a aprender. No sé si en tu experiencia. Sí, porque la mano izquierda es como el piano también, ¿no? Cualquier instrumento es difícil en su área, pero el violín creo que es de los más difíciles porque una, tienes que coordinar bien, otra, tienes que buscar bien la afinación, eso es lo más difícil, otra, sacarle el sonido, ¿sí? Entonces, porque es una vara que es el arco y el instrumento, y al poner el arco sobre las cuerdas, por eso se cataloga como instrumento de cuerda frotada, porque frotas
hay una fricción entre las cerdas y la cuerda y entonces es lo que genera el sonido. Pero el sonido puede ser horrible o puede ser lo más excelente posible, ¿no? Entonces, sí. Entonces de ahí fue que no, al principio era desesperante. Mi mamá me decía, oye, ya cállate. O sea, imagínate. Entonces, pero te enseña muchísimas cosas. Aprender un instrumento no solo es saber, pues, tocar por tocar, ¿no? Amplías muchas cosas. Muchísimas cosas. Así es. Y bueno, después de esa incursión o ese gusto y esos primeros aprendizajes, ¿cómo llega la decisión de dejar todo y dedicarte a la música? Sí, estuvo bien difícil porque pues te comentaba que pues yo ya realmente tenía pues mi trabajo, me iba bien, estaba terminando, ya me había titulado, ya estaba esperando nada más mi título, mi cédula, perdón, mi título ya lo tenía, mi cédula y todo, o sea, me iba bien, no puedo quejarme con eso, Dios fue muy bueno, en eso porque a veces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que sales de una carrera y tener trabajo. Pasas 2 hasta 3 años sin trabajo o trabajos esporádicamente cortos, ¿no? Entonces yo fui afortunado, gracias a Dios, que inmediatamente, ¿no? Y pues siempre me ha gustado ser también dedicado en eso, ¿no? Y pero pues yo ya estaba entonces yo originalmente mi plan de vida era ser investigador. Me gusta mucho la investigación. Uh-huh. O sea, hasta el día de hoy. O sea, y lo aplico ahorita en lo que estudio, ¿no? Me gusta mucho esa parte de la ciencia. Todo eso me llenaba, ¿no? Leer lo que se está innovando. Todo en cuestión a lo que yo estudié, que fue la ingeniería ambiental, sobre todo en el área de tratamientos y calidad del agua. Entonces, me acuerdo que yo cuando ya estaba con mi maestro, el maestro Timoteo, en clases y eso, él tenía normalmente armaba como que una orquestita chiquita de ensambles. Uh-huh. Entonces empecé a tocar ahí y era otra cosa, ¿eh? No es lo mismo tocar solo en la clase con tu maestro a tocar ya y ver otros instrumentos y oír ya. Yo parecía que andaba en una atmósfera que no tenía... O sea, que era sin rumbo, ¿no? Porque o me escucho yo, o ¿qué hago? O veo al maestro que está dirigiendo, o escucho al que está al lado de mí, ¿qué hago? Entonces, pero pues todo eso es un proceso también, ¿no? Y ahí pues me empezó a gustar y luego participaba pues en mi iglesia y participaba a veces que empecé a conocer otros músicos y oye, y si vamos a tocar acá, oye, fíjate que se va a casar tal, pues ya vamos y tocamos y armamos así como un grupo chiquito, un cuarteto, un quinteto y así, ¿no? Entonces ese ambiente lo empecé a explorar, ¿no? Ok. Entonces me empezó a gustar, yo seguía trabajando y eso, ¿no? Y hasta que un día hay un compañero, un amigo mío que él estudiaba en Jalapa y un día le pregunté, oye, tú supe que él lo conocí desde la secundaria, él es pianista, se llama Eddie Galicia, y supe que él se había ido porque luego en el Facebook veía que ponía cosillas así de que dónde estaba tocando y ya hasta que se me ocurrió, oye, ¿y cómo le hiciste para ir allá? Y no, pues ya me dijo, tienes que presentar examen, tienes que audicionar y esto y lo otro. Oye, estaría padre. Entonces yo dije, no, pues a lo mejor como que ahí empezó la espinita, ¿no? De decir, sí me gustaría aprender más y eso. Porque realmente yo, o sea, estando con el maestro, pues era como un hobby, se puede decir. Ok. Porque pues mi prioridad era mi trabajo, ¿no? Quería hacer un posgrado y eso. Y precisamente me estaba postulando yo para a un posgrado en Cuernavaca. Y buscando la oportunidad de que hubiera una beca por parte del mismo centro de investigación o ya sea de algún programa federal y eso, ¿no? Entonces, pues yo apliqué, o sea, empecé y sí, fíjate, Miguel, que me contestaron de allá y yo dije, no, pues yo creo que me voy a... Sí. O sea, ya estabas que te ibas a... Yo iba, a mi posgrado. Entonces dije, pues si me voy de todas maneras, a lo mejor puedo encontrar a alguien allá que me siga enseñando, ¿no? Pero
Pero yo tenía esa espinita así de que, y si mejor o sea, con uno cuando empieza a hacerse preguntas, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a visualizar muchas cosas, ¿no? Y empieza a pensar en futuro. Y yo ver ahí, si mejor estudio, me gustaría estudiar y esto. Entonces, como que me empecé a adentrar un poquito más también en la música. Y hasta que, bueno, me acuerdo que pasó, eso fue el 2016, el año 2016. Y yo dije, tenía dos, o me voy a seguirme preparando en lo que hice de mi carrera, o me inclino para ir a estudiar. No, pues sí estabas en la... Estaba yo así como que... Justo en a veces ni dormía por estar pensando en eso. O sea, ¿qué voy a hacer? Justo en el punto de inflexión, ¿no? Sí. De tomar una decisión muy importante. Y bueno, después de una pequeña pausa técnica, continuamos. Nos quedamos en que te ibas al posgrado a Cuernavaca, sí. O... ¿Qué iba a pasar? No, ¿qué iba a pasar si quería estudiar? Pues es que ya tenía esa espinita. Dije... Y yo siempre he dicho algo que sí recomiendo mucho a los jóvenes o quienes tengan la oportunidad de platicar. Y siempre me lo han dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y eso lo he escuchado muchas veces. Pero cuando lo visualizas y lo vas experimentando, que no se quede a medias. Porque a veces el sabor no es igual. Es como... No sé si comer un pastel o algo que te gusta mucho y nada más te comes un pedacito y ya no, y nada medio lo disfrutas, pues como que no pierde el sabor, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, entonces esa fue una decisión muy difícil porque o sea, yo pasaba días así como que ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, entonces la verdad le pedí mucho a Dios que me guiara en eso y sobre todo que dije, bueno, si se da esta parte de irme al posgrado y eso, pues yo creo que sí me voy, ¿no? Pero voy a también, si no se da, y es cuando uno dice, Dios, dame una señal, ¿no? O sea, pero una señal que a una veces... señal clara, ¿no? Sí, clara. Entonces, y normalmente estamos acostumbrados a eso, ¿no? A de que, no, es que tiene que ser por acá, ¿no? Pero lo que he aprendido es que las circunstancias que van pasando con el tiempo, con los días, te van llevando también a tomar decisiones certeras. Porque tú dices, bueno, si tomo esta decisión y me equivoco, entonces, ¿qué hago? Pero mientras haya oportunidad, hay manera de poder volver a empezar algo. Porque también era otra cosa, volver a empezar desde cero. Uh-huh. O sea, no cualquiera también empieza desde cero. O sí, sea, porque eso te iba a preguntar al respecto. Y se dice, no sé qué tan verídico sea, pero que, por ejemplo, para una carrera a nivel licenciatura de música, te llevan hasta 10 años. Sí, o no sé qué tan verídico sea eso. Sí, de hecho sí. Las carreras... hay universidades o instituciones que pues te dicen, bueno, hay la carrera o la licenciatura de música, pero en música general, que son 4 años y medio, 5 años. Ah, ok. Sí. Pero ya en esta área de poder estudiar un instrumento, o sea, ya, por eso la recomendación siempre es, y la invitación a los padres, a quien tienen hijos, si quieren que sus hijos sean grandes seres humanos, sean con principios, con valores, que aunque se enseña desde casa eso, un instrumento desde temprana edad es algo que al final de cuentas el resultado va a ser a largo plazo, no va a ser temprano, ¿sí? Y no va a ser algo que es en vano, ¿sí? Entonces, a mí cuánto me hubiera gustado empezar desde niño, que aquí en Villahermosa hubieran conservatorios profesionales, o sea, estoy hablando profesionales, sí hay conservatorios, hay academia, y eso se aplaude porque es un intento de hacer algo también, pero conservatorios con maestros profesionales no lo hay aquí. Si tú me preguntas, yo, quien me escucha, conservatorios profesionales que puedan competir con otras instituciones no lo hay. Entonces se carece de eso mucho, ¿no? Entonces
lo importante es eso, ¿no? O sea, lo que tú dices, 10 años. Yo cuando vi la retícula y eso, me metí a investigar allá donde estaba mi amigo. Sí, me no, dijo, luego el perfil de ingreso que piden, ¿no? No, yo dije, oye, pero esto no es nada más 4 años como cualquier carrera. O sea, tu carrera que dijiste que es en ejecución, ¿o cómo es que se llama? Ejecución de instrumentos cristales, la especialidad es violín. Esa en particular sí te menciona que dura tantos años. Sí. Tú puedes ser trompetista, o sea, en donde yo estudio el Instituto Superior es la licenciatura en ejecución de instrumentos orquestales, en violín, en trompeta. O sea, estás enfocado en un solo instrumento. Okay. Claro, como base llevas el piano. Como todo músico tiene que saber algo de piano también. Pero el instrumento base, el instrumento especial en donde tú te vas a formar es el instrumento al que tú audicionas. Pero hasta eso yo no sabía que tenías que audicionar para poder estudiar, imagínate. O sea, tú vas aquí a una academia y te dices, oye, quiero entrar, quiero aprender, ¿no? Entonces, no audicionas. Pagas y empiezas a estudiar. Pero ya en conservatorios como en Jalapa, Veracruz, como en la Facultad de Música, como en el Instituto Superior, como en el Conservatorio Nacional, o acá en Chiapas como la Universidad Autónoma de Chiapas en música, ahí tienes que audicionar. Órale. O sea, ahí no es... ¿Eso es tu examen o sí, además hay un examen? Son 2 exámenes, el de instrumento y el teórico. O sea, tú tienes que audicionar primero para ver si tienes el perfil de lo que piden de ingreso para la licenciatura. Pero yo no sabía, por la licenciatura es una cosa, pero también se divide por ciclos previos antes a la licenciatura. Por eso es que dura mucho tiempo, porque normalmente hay un ciclo infantil que inician de hecho, donde yo estudio, ahí está el ciclo infantil. Tengo compañeros y compañeras que se han graduado actualmente, pero iniciaron desde el ciclo infantil. Estoy hablando desde los 6 años. O sea, ya con una formación mucho más antigua, ¿no? 2 años como 2 años de ciclo infantil, 4 años de ciclo preparatorio y las 5 años de licenciatura. Entonces súmales 2 más 4, 6 más otros 5, 10, 11 años. Sí. Entonces por eso se hace largo. Entonces, pero la preparación siempre va a ser importantísima desde pequeño. Sí. Entonces, a quienes no pudimos tener esa oportunidad, sí. Entonces, pues tenemos que prepararnos para poder ingresar. Mucho más, ¿no? Sí, claro. Porque ellos ya vienen preparados desde pequeños, ya saben a lo que se van a enfrentar. El problema aquí, quienes somos de fuera y vamos a un instituto reconocido, a un conservatorio reconocido, no sabemos a veces en lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, prácticamente así me pasó a mí. Entonces, cuando en ese año 2016 que dije, ¿qué hago? Oye, y que también, por lo que veo, fue un periodo pues relativamente corto, ¿no? Porque si me dices que en 2015 fue ese concierto que te movió para amar la música o el violín en particular, en un año ya estabas decidiéndote ir a estudiar música, porque ¿no? Yo le dije a mi maestro, yo quiero aprender. O sea, yo tenía las ganas y entonces era practicar todos los días, y ahí fui escalando un poquito ahí con mi maestro Timoteo. Luego me metí a la orquesta él tenía una orquesta, y ahí fui como al principio era difícil porque no me pasaba de una, no, yo me empecé a desesperar, pero algo que yo he aprendido es la paciencia en el instrumento. Oye, pero dirías que también ese nivel de exigencia, digo, que en menos de un año ya estés o tengas el reto de estar dentro de una orquesta, ¿no dirías que eso te motivó precisamente a mejorar? Sí. Precisamente eso me motivó mucho, porque yo cuando iba a clases veía que ensayaba la orquesta y yo dije, qué padre suena, ¿no? Y yo me dije, yo quisiera tocar ahí, ¿no? Y entonces eso me motivaba también. Entonces, te digo que viene esta parte difícil. Le pedí mucho a Dios que me diera una señal casi como tal, ¿no? Y entonces, y yo le dije, bueno, si tú me ayudas a estudiar también a nivel profesional algo como esto, pues yo también voy a ser una persona que va a compartir y va a servir y también va a ayudar en lo que
pues eclesiásticamente hablando podamos hacer, ¿no? Y precisamente yo había mandado mis papeles allá al Centro de Investigación en Cuernavaca y me contestan y todo eso y me dice, oye, pero no tenemos becas para este año. Y yo dije, no, pues... Esta es la señal. Yo creo. Entonces habían recortado un presupuesto de becas, entonces yo no tengo familia en Cuernavaca, entonces dije, pues, ¿y si le intento acá? La verdad me daba miedo porque yo prácticamente, o sea, no hay problema, no hay beca, eso, sigo trabajando y sigo viviendo normal, ¿no? Como alguien que es de ya ir empezando a hacer su vida ya formal y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero yo dije, entonces ahí dije, no, pues yo creo que voy a intentarlo, voy a intentarlo. Y no, pero eso sí, o sea, si lo intento, yo me acuerdo que ahí en ese periodo, eso ya fue en el 2017, en ese periodo iba a ver si me renovaban el contrato o no también. Entonces, pues que si lo intento y me voy, o sea, y pierdo lo que ya tenía y no pasa nada, entonces ¿qué voy a hacer, no? Entonces, y dije, voy a intentarlo. Entonces dije, primeramente Dios, y así, hasta que hablé con el maestro Timo y le dije, profe, quiero preguntarle algo, pero quiero que me sea sincero, le digo. Quiero hacer esto y esto, porque él sabe, porque él es un músico profesional, está formado en una escuela que es la antigua escuela de 10 años y todo eso, toca todo lo que aprendió. Y yo le dije, maestro, me gustaría irme a estudiar fuera, pero ya a nivel pues profesional, ¿no? O sea, de un conservatorio. Y me acuerdo que él me dijo, pues mira, nada es imposible, pero veo que le echas ganas y todo, y yo no digo que no puedas tener la facultad para poder hacerlo, pero tu problema es el tiempo, dice. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿a qué se refiere? Sí, o sea, tienes que saber que, o sea, si aquí estudiabas por ratos diario, tienes que sacrificar cosas, tienes que invertirle más tiempo a esto, mejorar y esto y seguir. Entonces, dije, no, pues sí, porque ya estás grande, o sea, la edad sí influye, porque es como un deportista. O sea, no es lo mismo poner a correr a un deportista que va creciendo, temprana edad y va mejorando, a alguien ya más adulto, ya no rinde igual. Entonces, me dice, aquí tu factor es el tiempo. Y yo creo que todavía estás a tiempo de poder. ¿Por qué? Porque en los conservatorios están egresando a los 18 años, ya están egresando. Son concertistas, se van a Europa a hacer maestría. 18 años. 19. Tengo un amigo pianista muy bueno ahí, Alejandro Corona se llama. Ellos iniciaron desde chiquitos. Su hermana extraordinaria violinista está en Suiza ahorita. Ella se fue a los 16 años a Suiza. Y él, yo me acuerdo que entré con él en el instituto y él ya se tituló. Ahorita va a hacer su maestría. Acaba de cumplir 19 años, 18 años. Entonces te das cuenta de eso, ¿no? Entonces cuando ya lo ves, dices, no, pues sí. Entonces, y recuerdo que dije, bueno, pues voy a intentarlo, y ahí fue donde tomé la decisión. La verdad, yo agradezco a mis padres que cuando yo les platiqué me dijeron, pues hijo, nosotros te apoyamos hasta donde podemos y vamos a apoyarte, ¿no? Y eso también es algo que te motiva, ¿no? Que de decir, no voy a desilusionar esto, porque hay gente detrás o alrededor que, pues, si tú haces algo que no va a perjudicar también. Entonces, y muchos, así como había gente que me apoyaba, también había gente que me decía, oye, estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar aquí si aquí tienes todo, si esto, que lo otro? O sea, también. Entonces, pero pues al final cuando uno desea algo, yo creo que también esa motivación sirve. Y fue así que experimenté y me fui. Y entonces presenté, y es curioso porque presenté en las dos, en el Instituto Superior que son el Instituto Superior y la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Okay. Que son dos instituciones diferentes. Sí, que son las dos máximas ahí de Jalapa. Y yo presenté, saqué ficha para las dos. Y bueno, para no hacerlo largo, presento y todo y no quedo. Me regresé, fui a presentar, me regresé y salen los resultados y no quedé en ninguna. Ah, híjole. Oye, qué mal. Sí, no, entonces yo dije, yo ya había renunciado a mi trabajo y todo, ¿no? Imagínate.
Entonces, porque yo no podía pedir permiso como un mes. O sea, yo me fui casi un mes. Porque en cierto periodo son uno y en cierto periodo son otro. Ok, tenías... No es al mismo tiempo las audiciones y todo eso. Y no quedé. Entonces, ay, Charlie. Entonces, no, fue un bajón para mí. Que me ha marcado en mi vida. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Y la verdad, me acuerdo que esa vez fue un agosto 2017, un julio, agosto 2017. Y yo dije, ay Dios, no sé qué voy a hacer, ayúdame. Entonces, pero cuando yo fui a Jalapa, ahí, pues yo tengo familia porque mi papá es de ahí. Entonces conocí a una maestra que resultó que conocí al maestro Timoteo. Okay. Y cuando yo fui, que visité las instalaciones del instituto donde yo estudio actualmente, la vi y me dijo, pásale. Como me asomé, me dijo, y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Y eres alumno? No, pues vine a presentar. Ay, qué padre, ¿qué esto? ¿Quién es tu maestro? No, pues el maestro. Ah, me suena, dice, una maestra, me dice, me suena. ¿De dónde eres? De Tabasco. Ah, se llama Timoteo. Ah, sí, lo conozco, vino aquí a Jalapa. Y entonces salió, ¿no? El tema. Y no, me dice, ¿y qué vas a tocar? Y no, pues esto. A ver, ven en la tarde y te escucho. O ven mañana. No, con eso no vas a pasar, me dice. Tienes 2 semanas para prepararte bien. Y yo te voy a ayudar. Y sí. Entonces, presentas un examen de audición con sinodales. Okay. Para ver si te aceptan. O sea, sí, o sea, no es de que nada más quieres ir, pago la inscripción, ya. No. Ese es el primer filtro. Pero, entonces, aquí el detalle fue que, pues yo iba con esa seguridad de que, ya quedé, ¿no? Pues le platicé a los maestros que yo venía aquí para prepararme, quizá no ser concertista, pero sí tocar para poder hacer algo en mi estado, ¿sí? O sea, quizá regresar a mi estado y poder compartir lo que yo aprendí aquí. Entonces era como mi objetivo, ¿no? Entonces, ya fue que pues salen resultados, no quedo. Entonces me acuerdo que la maestra me dio su número, le mandé un mensaje agradeciéndole, oye, fíjese que no quedé. ¿Cómo que no quedaste? Me dice, háblale a mi maestro actual, háblale al maestro Boris, dice, porque en la academia vimos tu entusiasmo, vimos, o sea, te falta mucho, pero vimos que tienes las ganas de aprender y nosotros vamos a aceptar a quienes quieran aprender también, no les vamos a cerrar la puerta. Pero entonces ya cuando le hablo al maestro y me dice, ¿y dónde estás? En Tabasco. No, pues ven en la semana, puedes venir a Jalapa y ya. Y la o sea, ya sí, te habías regresado. Sí, entonces yo había regresado. Entonces ahí como que el fin de semana me alisté mi maleta y me fui. Entonces ya en la semana resulta que yo no había pasado, el examen de violín lo pasé, que es el 50%, pero el examen teórico yo no lo había pasado. Ese era el problema. Ok. Entonces... Qué mal. Sí, entonces... O sea, cuando dices teórico era... O sea, ¿un examen Ceneval universitario o teoría musical? Teoría musical, que era cuestión de solfeo, de dictados, de cuestión de saber un poco de piano. En un auditorio te dictan, por ejemplo, a hacer cuestiones rítmicas y todo eso. Entonces, yo iba deficiente en eso. Entonces, me acuerdo que, pues... llegué ahí, hablé con el maestro, tenía cupo para mí, me dice, puedes ingresar si quieres, pero hay que ver qué dice la administración. Entonces, normalmente, ya cuando se presentan los 2 exámenes y todo eso, hacen quienes se inscribieron y quienes no, porque normalmente hacen lo que yo, presentas en una escuela y presentas en la otra. Y entonces, quedaron en otra y no se inscriben a una, ¿no? Exactamente, entonces no pueden estar en las dos, eso es difícil. Y ahí fue donde sale una lista de corrimiento y hace cuenta que el 10º no se inscribió y yo subí, yo estaba abajo de él y ya fue así que quedé. Oye, qué bueno. Y empecé desde el ciclo preparatorio, desde primero. Son 4 años y 5 de licenciatura. Entonces ahorita ya estoy en la licenciatura. Para hacer la licenciatura tuve que audicionar, pero pues yo ya tenía una preparación. Ya sabía lo que me enfrentaba, ya sabía cómo era. Prácticamente el último año preparatorio, que son los 4 en el 4º año, yo me preparé porque ya mi maestro me decía, no, pues prepara este repertorio, va a venir esto. Llevaba clases de teoría musical, ya sabía prácticamente lo que iba a hacer, no fui a lo desconocido. Entonces, pues gracias a Dios quedé y pues actualmente pues es donde ya me quedan casi 2 años y medio para concluir.
No, pues está excelente. Sí. Qué bueno que al final sí se dio la oportunidad. Y ya hablando de, digamos, en esta formación empiezas a foguearte, digamos, con este nivel de música ya a nivel licenciatura, a nivel académico, digamos, más alto. Sí. ¿Qué es lo que te lleva o cómo nace ya la inquietud de... Decías que ya traías esto de compartir lo que ibas a aprender con tu estado. Sí. Pero ¿y cómo nace, digamos, ya esta idea de formar una orquesta? Sí, mira, yo cuando... pues ya estoy ahí estudiando y todo. Ahí había normalmente todos los conservatorios en México, en cualquier conservatorio de música, cualquier universidad, o sea, de música, o cualquier instituto tienen una orquesta, ¿sí? Entonces, en donde yo estudio está la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. Y para ingresar ahí también hay que hacer audición. O sea, no porque ya estés en la institución, eres parte de... No. Llevas una materia que se llama prácticas orquestales ya en la licenciatura, pero también hay que hacer audición. O sea, realmente el músico vive por audiciones. Y es lo que te demuestra cómo tocas, ¿sí? Entonces, tú quieres presentar un trabajo de una sinfónica, tienes que hacer audición. No es porque, oye, me llevo contigo, éntrale, ¿no? Tienes que... O sea, realmente la vida del músico... La evolución siempre son las audiciones. ¿Por qué? Porque hay que conocer el repertorio orquestal, hay que conocer toda esa cuestión, ¿no? Repertorio solístico también. Entonces, ahí fue que... y pues en Jalapa hay muchas orquestas. Orquesta de música popular, orquesta de salsa, orquesta filarmónica, orquesta de música barroca. Hay una orquesta que es de jazz. O sea, hay mucha variedad. No, sí, algo que me queda claro es que el Estado de Veracruz tiene una visión de la música muy muy bonita y desde temprana edad. A mí me tocó estudiar un año en Minatitlán, un año de secundaria, me acuerdo. Y... Yo estudié en una secundaria pública y aparte de una colonia popular. Sí. Y me llamó la atención que a pesar de eso, a diferencia, digamos, de una secundaria aquí en el estado de Tabasco, la mayoría sabía teoría musical, o por lo menos lo más básico. Sí. Y la mayoría tocaba guitarras y ya como que los mejores de la clase estaban en la rondalla de la secundaria y al parecer todas las secundarias públicas tenían su rondalla. Sí, eso es algo que, Miguel, deberíamos de copiar también. A veces dicen, no, pues no se vale copiar, pero ¿por qué no? Copiar lo bueno de otras personas no es un pecado. O sea, ya copiar las cosas malas, pues no es satisfactorio, ¿no? Pero copiar lo bueno de nuestros estados vecinos, eso debería ser. Entonces... Y eso creo que hay mucha gente capaz aquí que lo puede hacer también, ¿no? Entonces, y eso tienes razón. Entonces, respiras una atmósfera totalmente que en cuestión del arte. O sea, cada día hay algo que puedas ir, que puedas ver, que puedas oír, que puedas observar, que puedas participar todos los días. Entonces, y no nada más ahí en Jalapa, Veracruz, en México, en las grandes ciudades también. Entonces, en Oaxaca, imagínate, Oaxaca tiene una cultura extraordinaria. Entonces, han salido músicos muy, muy extraordinarios de ahí. Entonces, y eso es lo que deberíamos de copiar nosotros. Oye, dirías, aprovechando que mencionas otros estados, dirías que precisamente esta exposición a las artes o a la música, en este caso, es lo que motiva a otros o lo que digamos... Claro. Hace o permite que se hagan más músicos o más artistas, el hecho de que haya esta exposición, porque tú me decías, de niño sí, 2, 3 ahí le pegaba a los tambores, pero no habías presenciado otras presentaciones musicales. Dirías que esta exposición a temprana edad, el hecho de que haya disponibilidad de eventos artísticos, es lo que detona después a... Que salgan grandes artistas. Sí, o sea... Y donde y eso es algo que también es un llamado a nuestra propia entidad aquí como ciudad de Villahermosa, como estado de Tabasco, que yo conozco ahorita que ya pues estoy parado en esta parte y he conocido muchos músicos, maestros y la verdad que quieren también y tienen la intención de poder crear cosas y eso está padrísimo. Entonces, pero sí, tenemos que también voltear a ver. ¿Por qué? Porque si alguien se instruye desde temprana edad, es una persona que en la sociedad va a ser alguien útil.
¿sí? Entonces eso pasa. ¿Y qué ha pasado aquí? Que pues no hay esa preparación profesional y tienes que emigrar, ¿sí? Por eso te vas a México, por eso te vas a Guadalajara, por eso te vas a las grandes ciudades. Y aquí lo más cerca es Chiapas y Veracruz. Entonces hay que emigrar. Entonces, ¿hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a evitar que las personas que tienen talento aquí en Tabasco, en Villahermosa, en los municipios, tengan que emigrar para poderse preparar? Tenemos que hacer algo. Entonces eso es parte también de lo que pues ahora a raíz de la pandemia pude pensar. Y te digo, yo me empecé a involucrar en la orquesta así porque en la orquesta de mi escuela. Y esa audición logré quedar yo entré a estudiar finales de 2017, porque es por año, allá es por ciclo escolar, de agosto a agosto. Entonces, logré entrar y y en el 2019 sí logré pues pertenecer a la orquesta y pues ahí hasta el día de hoy tengo una beca. O sea, porque la institución ha hecho el gran esfuerzo de poder becar a quienes están en el programa de la orquesta o en el programa de se llama que tocan nuestros instrumentos como piano, guitarra, saxofón, que no pertenecen a instrumentos de la orquesta. Hay otro programa que son de desarrollo artístico, no recuerdo, pero ellos también tienen la posibilidad. Entonces el estar tocando pues también me motivó y aparte te digo, hay muchas agrupaciones ahí mismo en Jalapa, Veracruz, que me dio la oportunidad. De hecho, la primera orquesta en donde yo toqué fue la Orquesta Filarmónica de Jalapa, que es una orquesta realmente como la de nosotros, que muchos de los músicos que tocan ahí estudian en la facultad o en el instituto donde yo estudio, y el maestro Eduardo, que es el maestro titular de ahí, que realmente la creó desde, él es violinista de la Sinfónica y es nuestro director que nos viene a apoyar aquí a Tabasco luego. Órale. Entonces, lo conocí una vez que publicó, oye, si quieres tocar con nosotros, mándame mensaje, y me pidió toda esa audición, me pidió, oye, a ver, mándame un extracto, y ya lo mandé y me dice, no, pues ven a tocar con nosotros, vamos. Entonces ahí me empecé a involucrar. O sea, realmente a mí me sirvió mucho tocar ahí. Fue la primera orquesta que yo toqué en Jalapa, porque ahí como que me despertó. Dije, ahora sí voy a audicionar para la orquesta de mi escuela y pues lograr conseguir una beca y eso. Entonces, y ahí fue el camino que empecé a desarrollarme yo en la orquestación como instrumentista, como violinista, tocando primer violín o segundo violín. Entonces, viene la pandemia y fue que te digo que se nos cierran todo, ¿no? Entonces me acuerdo que en marzo 2020, 2020, que fue nuestro último concierto al aire libre precisamente, y tuvimos muchas críticas por ello, pues no sabíamos cuál era la magnitud de esto, ¿no? Entonces, sí, porque justo en marzo fue que se empezó a cerrar, ¿no? Como que empezó a cerrar las cosas, ¿no? Entonces yo ya me vine a casa y pues prácticamente confinado en ese. Oye, ¿cómo estuvo esa dinámica? Porque las clases continuaban, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo es estudiar música en línea? No, difícil. Sí es complejo. Sobre todo un instrumento es más... la parte teórica se puede decir que es más accesible. Pero ya un instrumento sí es más difícil. Entonces, yo prácticamente, por ejemplo, mi maestro... hacían videollamadas. Sí, ya ves que se lanzan se empezaron a lanzar, gracias a eso se empezaron a lanzar las plataformas digitales. Zoom, que Teams, Classroom. Claro, te digo, por ejemplo, ellos veían oportunidad en eso, porque no existía el Zoom. No existían esas... Que yo recuerde, no existían esas cosas. Entonces esas plataformas digitales, entonces vieron oportunidad en eso. A raíz de una problemática puedes ver una oportunidad. Y eso siempre. Entonces ahí fue que pues sí la dinámica era muy difícil, era compleja porque tocar, o sea, el sonido no es el sonido natural que tú escuchas y yo toco aquí, ¿no? Entonces es muy difícil. O a menos que grabaras videos y ya lo mandabas ahí por WhatsApp o por algo y ya te decía el maestro, no, pues en particular mi maestro siempre a él no le gustaba eso porque no se escuchaba realmente. No podía ser como muy analítico, ¿no? A la hora de escuchar, ¿no? Sí, entonces
Ni con lo mejor de que pudieras tener audio o así, o una interfaz, no había forma de que llegara a 100%, o es que el internet, digamos, le quita calidad al sonido. Sí, le quita calidad. O sea, el en vivo es muy difícil. O sea, el en vivo sí es muy difícil, a menos que tuviera yo un estudio de grabación y así, ¿no? Pero, el hecho de la cuestión teórica, pues sí, te digo, ese era más accesible en ese aspecto. Y al final de cuentas, pues hubo un periodo que pues nadie hizo nada, porque empezaron a caer yo me enfermé también en 2021, después de haber creado la orquesta, yo me enfermé gravemente. Pero pues sí fue como, imagínate, 2 años sin clases así bien, sí pega. Porque tú dices, oye, ¿y esto ahora cómo lo toco? ¿Cómo le pregunto? Pues ahí en llamada, oye, maestro, fíjese como, no, pues usa esto. Entonces, sí es un poco complejo, sí es un poco complicado, pero pudimos lograr, pues avanzar poco, lento, y hasta que regresamos, y fue que ahí a raíz de eso sale la cuestión de que hiciéramos la orquesta, ¿no? Y bueno, justamente estábamos cerrando ya la idea de reto que tuviste en la pandemia, el aprender en línea, y justamente digamos, el confinamiento te llevó a reflexionar y querer iniciar un proyecto. Claro. Vamos a platicar ya entonces de es Orquesta Filarmónica de Tabasco. Sí, pues mira, a raíz de que yo estuve tocando en la orquesta de mi escuela, en otras orquestas, en la Orquesta Filarmónica de Jalapa con el maestro Eduardo, pues un día se me ocurre y dije, oye, ¿por qué no hacemos una orquesta filarmónica? Porque de hecho el maestro Eduardo nunca dejó de tocar en la pandemia. Ahí grababa así, él adaptó un estudio y grababa ahí en su casa y subía videos y todo eso como para compartir esa parte en una situación que el mundo estaba mal. Uh-huh. Entonces, y eso también lleva a una reflexión que el arte, la música, nos da un poco de tranquilidad dentro de la adversidad, ¿sí? Entonces, como que ese era el objetivo que él tenía. Entonces yo veía mucho eso, ¿no? Oye, qué padre el concierto tal, escuchaba, o él tocaba como solo, se grababa y ahí lo subía, ¿no? Y dije, no, pues, oye, ¿por qué no hacemos una orquesta? Y hablé con él y le digo, oye, Eduardo, le digo, oye, ¿qué te parece qué posibilidad hay de que nos apoyes para dirigir y una orquesta en Tabasco? Pero y me dice, no, pues no sé qué hacerle. Pero primero tienes que buscar un lugar donde ensayar y músicos. Entonces, sí, pues si no hay músicos no hay orquesta, ¿no? Entonces ahí fue que se crea, pues dije, bueno, agarré, yo no sabía mucho del Face, hice una página y el maestro subió un video. Eso fue eso fue en febrero 2021 que hice la página y todo, y subí un video y haciéndole una invitación, ¿no? Entonces y dejé mi número y puse y todo, y me empezaron a llegar mensajes, ¿no? Así de músicos de aquí de Tabasco. De aquí, oye, ¿cómo es esa orquesta? ¿Cómo es esto? ¿Qué lo otro? Y ya les explicaba, no, pues es una orquesta realmente como de encuentro filarmónica. La palabra filarmónica a sinfónica hay una diferencia. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Mira, se han hecho a veces como controversias eso. Ahorita ya casi es lo mismo, pero te estoy hablando del siglo XVII más o menos, siglo XVIII, 1700, 1800. De hecho, en los 1800 fue cuando ya se crea como tal las orquestas sinfónicas y filarmónicas. Okay. De hecho, la primera orquesta fue la Orquesta Filarmónica de Viena, que pues se hizo a raíz del periodo de transición del clasicismo al romanticismo con Beethoven. O sea, Beethoven realmente fue el que puso la instrumentación en cuestiones de requerir más instrumentos y todo eso, y ahí se hizo la Orquesta Filarmónica. Pero realmente, pues si vamos a la historia de la música, los músicos realmente tocaban para la realeza, para la corte y para ciertas ocasiones especiales. Uh-huh. No había una apertura como tal. Entonces cuando Beethoven... Y para el clero, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Entonces cuando Beethoven hace las obras magistrales que hizo, porque él hizo o sea, ya habían sinfonías que venía haciendo 104 sinfonías que hizo Joseph Haydn,
Mozart hizo sinfonías, pero ya Beethoven, aunque hizo 9 sinfonías, pero ya era como que agarró todo lo que hizo Haydn, Mozart, Händel y logró lo que logró, ¿no? Entonces ahí se requería más. Entonces eso ya no se podía tocar con un pequeño grupo de músicos. Tenía que extenderse a más músicos. Entonces se empezaron a juntar músicos que querían tocar eso. Y era por amor a eso. De hecho, la palabra filo significa amor a. Entonces se juntan muchos de los músicos y empiezan a tocar. Entonces ya luego se hace una retribución, ven la manera de que se les pagara a los músicos y todo eso. Entonces prácticamente la palabra filarmónico quiere decir como que amor a la música, ¿no? Sin recibir un honorario o todo, sino por el hecho de poder tocar, ¿no? Entonces ya a diferencia con la sinfónica se va transformando eso y entonces ya la cuestión sinfónica ya había un límite como de ciertos músicos, ¿no? Ok, digamos la sinfónica era lo que ya estaba establecido, lo que vino a agregar más instrumentos fue la filarmónica. La filarmónica fue la que se agregaron los músicos que querían tocar y ya la sinfónica como que empezó a decir, bueno, pues nada más necesitamos para estas obras ciertos tantos violines, no necesitamos 5 trompetas, necesitamos 2 trompetas. Entonces empieza a haber como una reducción ahí. Eso ya en el siglo XIX y todo eso, o sea, parte del 18-19. Y entonces ahí es como que se limita. Entonces ya también la cuestión sinfónica, porque realmente sinfónico es sonido, ¿no? Entonces, pero había ya como una limitación, no podían estar tantos músicos, ¿no? Entonces, y no lo hacían ya como que por amor así desde el principio, sino ya había una retribución, ya había un sueldo. Entonces ya había maneras de poder pertenecer a una sinfónica. No cualquiera tocaba ahí. Entonces empezaron a hacer como modificaciones en eso. Entonces pues dije, bueno, no le ponemos sinfónica, pues vamos a ponerle filarmónica por querer tocar, no por amor a querer tocar, ¿no? Entonces ahí es donde pues nace eso y nos empezaron a escribir varios músicos y de aquí que yo la verdad los conocí hasta que nos vimos, porque yo no sabía, ya les pedí, oye, a ver, puedes tocar este pasaje para ver, porque la intención no era tener una orquesta como de iniciación, ¿sí me explico? Sino que gente que pudiera tocar las obras que pusiéramos. Algo ya de nivel profesional. O sea, apuntando hacia eso, ¿no? Porque al día de hoy no somos todos profesionales, estamos en proceso de formación, algunos son maestros, que pues también siguen formándose, ¿no? Y a raíz de eso pues dije, no, pues vamos a hacer y así fue que empezó. Entonces ya tenía una lista de músicos y fue que me acerqué un día que me paré. Eduardo me dijo, no, pues busca músicos y un lugar donde ensayar. Y dije, ¿a dónde ensayamos? O sea, ya tenemos músicos y ahora ¿dónde ensayamos, no? Entonces dije, pues me recuerdo que salí de mi casa y fui a ver algún recinto, algo así. Pues estaba todo cerrado por la pandemia, 2021. Estamos hablando de febrero 2021. No, sí, completamente cerrado. Sí, todo cerrado. Y me paré en el teatro y dije, ojalá un día podamos tocar aquí, ¿no? Ahí en el Esperanza Iris. Entonces ahí me acerqué para platicar a ver si había alguien y me dijeron, no, pues es que no hay nadie. O sea, pero bueno, te recomiendo que puedas, me acuerdo que un licenciado que estaba ahí como de guardia, porque habían guardia, pero nada más se quedaba una persona. O sea, no podían estar varias personas, ¿no? En el mismo área de trabajo. Entonces ya me dijo, no, pues ve con tal persona, y ella a lo mejor puede entrar y ya. Así fue como fui escalando hasta que dijimos, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces les pareció interesante, me acerqué a las autoridades de cultura en aquel entonces y entonces me empezaron a orientar y me dijo, Carlos, la verdad está muy bien y sí sería bueno. Pues también no había actividad cultural y ¿qué es lo que quieren hacer? No, pues grabar. Y ya me dijo, no, pues mira, graben de esta manera, así me instruyeron y pues yo me dejé guiar por eso, ¿no? Entonces me fueron instruyendo y logramos sacar un extracto de una grabación como de 30 minutos, ¿no? Como 25-30 minutos
de música que se grabó en el Teatro Esperanza Iris. Y ahí fue pues el inicio, ¿no? Entonces ya de ahí empezamos, pues yo no conocía muy bien toda la cuestión de esto, y empezamos a tener algunas invitaciones al festival, precisamente al Festival Ceiba esa vez. O sea, imagínate, yo estando sentado en el 2015 en un Festival Ceiba, ahora ya participaba en un festival, y así fue como que empezó a creer y a crecer. Y se sumaron más músicos, otros que por sus trabajos y eso, por los tiempos, empezaron a ver como que la reapertura de actividades. Uh-huh. Entonces ya como que ya no tenían tanta disponibilidad, y bueno, los que quedaron empezaron a tocar con nosotros, y se sumaban otros nuevos y así. Entonces, ¿por qué? Porque era eso, ¿no? Era realmente lo filarmónico, es de que puedan tener esa oportunidad de hacer lo que les gusta, ¿no? Entonces, y pues fue que empecé a transmitir yo mis conocimientos que he adquirido para eso, y el maestro Eduardo vino y empezó a apoyarnos, empezaron a sumar más, y pues nos hemos mantenido, y pues queremos al final de cuentas que pues Tabasco tenga ya sea esta orquesta, pues una orquesta decente que pueda tocar, porque no se tocaba ciertos tipos de repertorios, ¿no? Que tú los escuchabas, y aquí ha habido orquestas de infantiles, uh-huh, de niños, sí, comunitarias y eso, pero pues ya con estos chicos que ya tenían pues un cierto nivel de aprendizaje, pues ya podían poder interpretar otras obras, ¿no? Y al final de cuentas es lo que te digo, con esta agrupación lo que queremos lograr es de que también pueda haber un crecimiento cultural musical. Eso para mí es primordial, ¿no? Entonces somos independientes totalmente, o sea, hacemos los conciertos, cobramos boletos, por eso de ahí nos ayudamos para los gastos, de ahí se le da un incentivo para los músicos y todo eso para cubrir las necesidades que hacen falta, y pero sí no perdemos como que esa esperanza de que al final de cuentas podamos algún día tener, por ejemplo, becas, recursos, que los muchachos puedan también, o sea, y fíjate algo curioso, que a raíz de esto, algunos chicos que tocan ahí, que tocan con nosotros, se han ido a estudiar música. Órale. O sea, eso los terminó de motivar. Sí, yo creo que sí. Hay 3 chicos que, por ejemplo, hay 2 flautistas que están allá también en el conservatorio de la UNAM. Ellos están allá en la Facultad de Música de la UNAM. Otros violinistas están acá en la Universidad de Chiapas. Ahorita acaba de audicionar un amigo que toca contrabajo, que es miembro de ahí de la orquesta, que va a estudiar en Jalapa, Veracruz Jazz. Entonces, eso, para mí eso es satisfactorio, porque ven ellos que sí realmente se puede hacer algo. Y como te digo, lamentablemente hay que migrar, porque si eso hubiera sido, si hay maestros profesionales aquí, sí, de renombre, que puedan tener, que pueda haber un conservatorio profesional, no tendrían que hacerlo, pero pues a eso es lo que pues queremos direccionar, ¿no? Sí, que bueno, el hecho de que si hay un semillero de personas que quieren prepararse fuera, que más adelante ellos sean quienes también transmitan el conocimiento, ¿no? Claro. Y sí, pues a raíz de eso, pues empezamos a participar en el Festival Ceiba, el 2021, en algunos eventos de conmemoración, por ejemplo, que fue el de la Independencia. Participamos el 2022 en el Congreso Mexicano del Petróleo. Volvimos a participar con ciertos otros conciertos. Hemos tocado también en algunos congresos de otras instituciones, y pues ha sido bonito el camino, la verdad, y con el objetivo, ¿no? de que un día podamos ser retribuidos de esa manera, ¿no? Entonces, y ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo amaría tocar aquí en mi estado, o sea, yo quisiera tocar aquí. Entonces, si hay una orquesta profesional, pues ojalá, y pues vamos tratando de impulsar esa parte. A lo mejor no me toque a mí formar esa parte, o no lo sé, pero en lo que podamos nosotros aportar, creo que eso es lo que te hace a ti responsable, ¿no? O sea, porque si yo digo, no, pues sí, una orquesta profesional, y a lo mejor alguien la crea, no lo sé, pero
lo importante, porque muchas veces, te voy a decir, Miguel, a veces la música la han ocupado malamente para competir. ¿Quién toca mejor que tú? ¿Quién es mejor que tú? ¿Quién sabe más? O sea, y la música no es para eso. El que tiene esa visión está perdido. Y te aseguro que no va a lograr nada. Te lo aseguro porque he visto testimonios de eso. Imagínate, o sea, que la música la ocupes para competir. ¿Quién es mejor que tú? Siempre va a haber alguien mejor que toca que alguien. Eso en cualquier ámbito de la vida. Siempre va a haber alguien que corre más que alguien. Siempre va a haber alguien que es más inteligente que uno. Entonces, desafortunadamente, y aquí en otras partes, yo he estado en ámbitos así que es competencia, y eso no es competencia. Imagínate, vivir así en competencia, o sea, bueno, a mí en lo particular no me gusta, al contrario. O sea, y yo luego me pongo a pensar, imagínate que todos los grandes compositores y músicos de la historia, como Bach, sus hijos, Christian, Bach, o Beethoven, Haydn, todos ellos hubieran compuesto y hubieran guardado sus cosas, ¿qué íbamos a tocar? Si no las compartían con el mundo, ¿no? Después han pasado 3 siglos, 300 años, y se siguen tocando y se sigue sintiendo lo mismo como si fuera la primera vez que se toca. Entonces, la música no es para eso. La música es para compartir lo que tú sabes. Entonces no es una competencia. No es una competencia. Entonces, quien lo ve así, y esa es una parte que tenemos se nos ha hecho mucho también dentro de como grupo de la Orquesta Filarmónica de Tabasco. Aquí no estamos compitiendo, ¿sí? Se le ha dejado claro a los chicos que no es competir, es tocar, compartir lo que estamos estudiando, lo que queremos que la gente escuche, ¿no? Yo creo que por lo mismo que es una orquesta, te lleva, ¿no?, a la propia naturaleza de esta formación musical, te lleva al hecho de tener una idea un poco más de comunidad, ¿no? Claro. Y de no competencia, porque todos tienen que escuchar a todos para que tengan un bonito resultado, ¿no? Exactamente, es lo que te decía desde el principio. Cuando estás en una orquesta, en una agrupación, tienes que escuchar qué hace tu compañero, cómo toca él, ¿sí? Igualar su sonido, que no sea más fuerte, que usa muchos detalles, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que si yo puedo describir a la Orquesta Filarmónica, es una orquesta, si puedo describir a la Orquesta Filarmónica de Tabasco, es una orquesta humana, una orquesta que se ha educado en ese aspecto. Sí, porque muchos músicos parecía que llegaron, cuando recién los vi, parecía que estaba compitiendo uno con otro. Entonces, como que querían impresionarte, ¿no? Sí, no, querían impresionar no a mí, sino a la gente, al público, o entre ellos. No, es que yo toco más. No es eso. La música no es así. Quien entiende la música de esta manera así, pues no sé qué tipo de músico sea, ¿no? Entonces, y así fue al principio. Como que todo el mundo decía, no, yo sí toco. Yo, no, espérate. Aquí estamos para crear música, hacer los matices que son, tocar como menciona la parte, como marca el director, cuál es la intención, cuál es el fraseo, hacia dónde vamos, hacia dónde está llevando el clímax de la música. Entonces, cuando ya lo ves de esa manera, empieza, tu horizonte es más, como cuando te paras en un valle y ves, ¿no? O en la playa y ves todo el horizonte, ¿no? Entonces, yo creo que es una orquesta muy humana, con mucho ímpetu, con muchas ganas de aprender y tocar, y sobre todo, Miguel, que con esa intención de que un día aquí haya algo muy representativo en Tabasco, que pueda decir, oye, pues es la orquesta, a lo mejor no es, si sale otra orquesta, y a mí qué gusto me daría que aquí hubiera muchas orquestas, ¿sí? O sea, yo pues donde estoy hay un chorro de orquestas, y parece que a veces que si se crea una, no, es que ya se creó, hay que ser mejores que ellos, ¿no? No, al contrario, hay que la gente pueda disfrutar lo que hay. Ese es el objetivo, porque la gente va a pagar un boleto para irte a escuchar. Oye, que música de cierto género, música de acá. Oye, qué padre que hay variedad de eso.
qué aburrido sería nada más tener una cosa, ¿no? No, pues no. Entonces es lo que buscamos es eso, ¿no? Que haya también ese impulso de motivación. Para que otros puedan también generar ese tipo de proyectos, claro, ¿no? Si ya hay uno que detone muchos más. Claro, pues sí. ¿Por qué? Porque ahí se suma lo que ya hay, ¿sí? No nada más una cosa solamente. Entonces, y también la intención de nosotros es que podamos motivar también a las generaciones pequeñas. Eso yo también estoy muy puntualizado en eso, de poder llevar esta música a escuelas o que los niños vayan al teatro a escuchar una orquesta, que los maestros o el comité que haya en una escuela diga, oye, hay un concierto, vamos a llevar a una escuela. Y lo vamos a hacer porque queremos abrir como esa parte de que alguna convocatoria o algo para que las escuelas vayan y nos escuchen. Órale, eso genial, estaría padre, ¿no? Entonces son ideas que traemos y pues sobre todo que también el músico pueda ser retribuido económicamente por lo que hace, ¿no? Entonces a veces es difícil poner de tu bolsa para poder hacer algo así y a veces muchos no lo ven. O sea, tú ves, te sientas, escuchas, oye, qué padre, qué bonito, pero lo que hay detrás de eso sí es un trabajo arduo que muchas veces, o sea, que prácticamente se requiere que sea retribuido, ¿no? Sí, claro. Entonces, como toda expresión artística, ¿no? Sí, entonces ese es el objetivo y que Tabasco pueda tener una orquesta representativa. Y sabes que algo que también me interesa mucho es que dar a conocer también la música tabasqueña de manera sinfónica, que eso no lo hay. Sí, y me agrada mucho. Hay un compañero. Bueno, y pregunta seria, ¿y si la hay? ¿Qué? O sea, ¿sí existen composiciones sinfónicas? No, es raro. ¿Aquí? No. Nosotros hemos hecho algunos arreglitos y eso. Y de música, Villahermosa, Hermosa, Blanca Mariposa y varias cosas de música tabasqueña que hemos tocado en nuestros conciertos. Pero así de que digas, oye, ahí está la partitura que en la biblioteca o en cualquier archivo de música, no es difícil. Han habido maestros que han arreglado algunas, pero no todas. De hecho, hay una antología aquí que se llama Antología Tabasqueña, que es de una compilación que hizo el gobernador en 1950 y tantos, de José Santa María, y con Foster, que era un músico de música tabasqueña, y ahí está en la biblioteca, hay 2 ejemplares. Entonces sacar de ahí para poder arreglar y hacer música tabasqueña, y sabes que eso también me interesa mucho porque no se ha divulgado de manera sinfónica y la música tabasqueña. O sea, si hay marimba, hay tríos, hay tamborileros y eso, o banda, pero de manera sinfónica como orquesta se carece de eso. Y algo que me ha gustado mucho, que a raíz de eso también han salido compositores de la orquesta. Hay un chico, un amigo que de hecho es violinista allí en Chiapas, está estudiando, Eric Evia. Me mandó unas composiciones y Carlos, mira, hice estas composiciones y las mete así como a concurso, convocatorias, y no manches, o sea, están bien padres. Y la intención es tocar también esas obras. O sea, tocar sí de lo que tocamos siempre y de lo que hay ya, pero tocar de algo nuevo también es igual. Ahora participamos en unas jornadas pellicerianas este año y tocamos una composición de un amigo que es guitarrista, José Ángel, que él estudia guitarra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Le encargué una composición adaptada a un poema y y padrísima también. O sea, de hecho se llama Netzahualcoyotl y tú escuchas la música y es algo prehispánico, sinfónico. Entonces, que hay personas que lo pueden hacer, claro que lo hay. Entonces, eso es como que lo que ha hecho, ¿no? Porque al final de cuentas los compositores quieren que su música suene, ¿no? Entonces, eso es como de los objetivos, Miguel.
No, pues está genial. Y bueno, ya para irnos acercando al cierre de la idea, que bueno, podríamos irnos mucho más, la verdad. Que temazos. Ya ni te pregunté sobre el PECDA, pero bueno, a ver si en alguna otra ocasión, por ahí leí en tu texto que por ahí ganaste el PECDA también, ¿no? Sí. Pero bueno, ya para no andar mucho en eso, sino ya en otra, para que ya tengamos tema para el siguiente invitación. Y de ahí nació, de ahí también como que eso fue en el 2019 y de ahí como yo toqué con el maestro Timoteo un concierto solista, de ahí dije, oye, a la gente le gusta esto. Llegó la gente, pero ya te voy a contar bien que tuve que hacer 2 funciones ese día porque no entraba. Lo hice en el auditorio de Museo de Antropología, que es chiquito, y no entraba la gente. Y la gente llegó tarde y tuve que repetir otra. No, pero qué genial, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué viene ahorita para la Orquesta Filarmónica de Tabasco? Pues mira, este año presentamos ahorita en febrero las jornadas pellicerianas. Luego en mayo se han acercado gente que también con la intención de, oye, Carlos, ¿será que nos puedes apoyar? O me gustaría dar un concierto. Y entonces lo platicamos y decir, bueno, pues vamos a apoyar, ¿no? También, ¿por qué? Porque es importante que se le dé, si hay oportunidad de tener una orquesta y hay solistas, por ejemplo, que quieran tocar, porque un solista a lo mejor pero tú quieres ir con una orquesta, tienes que pagar, va a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchos candados. Pero pues, si aquí hay la oportunidad de que alguien quiera tocar, pues se ve, se platica y se hace, ¿no? Presentamos un concierto de ópera en mayo, el 18 de mayo también, que fue lo más reciente. Y ahorita vamos a presentar, Miguel, un concierto de música de cine. Ok. Eso va a ser el 10 y 11 de agosto, ¿sí? ¿En el teatro? En el Teatro Esperanza Iris. De hecho, ya esta semana ya van a salir a la venta los boletos. Es un precio muy accesible porque eso nos ayuda para cubrir ciertas cantidades de gastos, todo lo que implica hacer un concierto. Hacer un concierto sí implica muchas cosas. Entonces, los precios vamos a manejar 3 precios. En la zona baja, zona casi preferencial al frente, va a ser de 350 pesos. Zona alta va a ser de 250 y vamos a hacer un descuento, como siempre lo hemos venido haciendo, de 150 a los que tengan INAPAM o niños de 6 a 12 años. Entonces vamos a hacer esa parte y va a ser de música de cine. Preparamos un repertorio bonito que lo vamos a adaptar para que también sea proyectado. Entonces ahí puedan disfrutar. Va a estar genial. Sí, va a estar. ¿Y por ahí como de qué películas ya para ir adelantar? Pues mira, de las comunes que hay. Yo acabo de tocar un concierto ahorita con la orquesta ya en Jalapa. Igual hicimos de música de cine. Y por ahí me dieron pues el director y la administración de allá la facultad de usar alguna. Por ejemplo, vamos a tener algo de Jurassic Park, que es una música muy padrísima. Vamos a tener una suite de Star Wars, donde vienen varios temas de eso. Y estoy trabajando en una adaptación para una suite del Titanic, por ejemplo. Órale. Yo nunca he escuchado por ejemplo, no me gustaría poner de lo que siempre se toca, sino cierto repertorio que a veces no es sonado, ¿no? Que han sido icónicos en el cine, en la cuestión de la cinematografía, y que podamos reproducirlo con música ahí, ¿sí? Entonces, pero ahí vamos a tener varias sorpresas. No, pues va a estar genial. Pues repítanos por ahí qué fecha para que estemos pendientes también. Va a ser el 10, sábado 10 a las 11:10 y domingo 11 de agosto a las 7:30 p.m. Entonces, ya de hecho esta semana veo lo de las taquillas y todo eso para que también vayan al teatro. Ahí se van a vender boletos, se va a vender por la página. Me gustaría mencionar las páginas. Sí, adelante. Que es en Facebook Orquesta Filarmónica de Tabasco, en Instagram Orquesta Orfitab Oficial. Y bueno, también dejar mi contacto, que es el 9931 4389 78. Ahí yo le doy informes de ahí también eso. Repito otra vez por si alguien no quiere regresar el video. Sí, también les voy a dar el contacto del celular también de la orquesta, pero mi contacto es 9931 4389 78. Sí, 9931 4389 78. Y el otro al que nos pueden contactar es al 9934
31 84 66. 99 34 31 84 66. Orquesta Filarmónica Tabasco en Facebook y en Instagram Orfitabo Oficial. Y ahí se van a publicar ya esta semana. Nos encargamos de ver todo eso para que puedan asistir al teatro. Vamos a tener igual una sucursal donde se va a poder vender boletos. Y un precio, la verdad, accesible, porque sí nos cuesta mucho trabajo crear un tipo de concierto, porque a veces hay que comprar partituras, hay que ver toda la cuestión de la logística, todos los trámites. Entonces, pero va a estar divertido. Recuerden, 10 y 11 de agosto a las 7:30 p.m. No, pues está genial y pues esperemos vernos por ahí para disfrutar de la buena música de cine con la Orquesta Filarmónica de Tabasco. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos Shadi, por acompañarnos y ojalá que no sea la última, ¿verdad? Para platicar un poquito más. Gracias a todos, a tu auditorio aquí, a ti, a tus compañeros y amigos de producción por crear esos espacios. Esos espacios hacen falta para contar, sí, de lo poco que hacemos y lo mucho que se puede lograr, ¿no? No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este punto del video. Agradecerles que compartan todo este material para que lleguemos a mucha más audiencia. Y recuerda que nos estamos viendo y escuchando en otro episodio. Esto fue A las 10 de la noche.